Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Voy a ver si se conectan. Muy buenas tardes. Ok, ahí estamos. Ya me aparecen conectados. Buenas tardes a todos, compañeros. Bienvenidos a esta clase acá en Derecho de Integración en la Universidad Rural de Guatemala. En esta tarde que voy a estar compartiendo con ustedes en ya nuestra semana 11 de trabajo, ¿verdad? En derecho de integración desde la perspectiva de los aspectos en materia de derecho internacional, ¿verdad, compañeros? Así que para mí es un gusto, bienvenidos todos a esta clase, gracias por el esfuerzo que hacen de estar acá con su servidor este tarde de domingo, deseándoles que se encuentren muy bien al lado de sus familias, de sus seres queridos y que hayan tenido pues una semana llena de éxito y de bendiciones, ¿verdad? En esta tarde voy a estar compartiendo con ustedes algunos temas relacionados siempre al derecho de integración, partiendo de la perspectiva que el derecho de integración se observa dentro del espectro del derecho internacional. Y es en ese orden de ideas que, por ejemplo, en la clase anterior hablábamos de lo que eran las responsabilidades de los estados. Hay responsabilidades directas y responsabilidades indirectas. Estas responsabilidades surgen también, e indudablemente, hablamos de los tratados, convenios, etcétera, surgen también partiendo de la premisa de la existencia de la responsabilidad, ¿verdad? Surgen a raíz de la responsabilidad. Entonces, perdón, de la relación, perdón. Surgen a raíz de la relación entre estados, que es lo que vamos a ver en esta tarde. Cómo los estados se relacionan entre sí, toman decisiones entre sí, y este ir y venir dentro del derecho internacional es lo que genera, pues, las relaciones internacionales. Así que todos son bienvenidos, compañeros, e iniciamos en esta oportunidad. Ok, aquí estamos ya. Relaciones internacionales. El objetivo de la clase es que el estudiante pueda comprender y analizar de mejor manera la evolución y dinámica de la sociedad internacional a través de los diversos organismos como las ONG y asimismo pues analizar y estudiar toda esa dinámica evolutiva, ¿verdad? A través de la relación internacional. Y entramos de lleno, relación internacional. ¿Qué es una relación internacional? Definiciones. Tenemos la primera definición que nos da Rafael Calduch. Son todas aquellas relaciones sociales y actores que las generan, que gozan de la cualidad de la internacionalidad, por contribuir de modo eficaz y relevante a la formación de la dinámica de la sociedad internacional. Ok, aquí lo que tenemos que observar, lo que tenemos de donde tenemos que partir también, es del hecho que dentro de la comunidad internacional, bueno, la persona tiene la capacidad de entrar al mundo de lo jurídico y está la persona individual, que es el ser humano, como ustedes y como yo, y la persona jurídica, ¿verdad? Que es ese ente abstracto e incorpóreo que se forma por la voluntad del pueblo, ese ente abstracto incorpóreo que es el Estado, el país, que entra a ese derecho internacional como una persona, ¿ya? Entonces el Estado entra al derecho internacional como que fuese una persona y por lo tanto, al entrar al derecho internacional, se sujeta a esas relaciones internacionales como individuo. Hablamos, por ejemplo, en la clase anterior de las obligaciones que surgían, la reparación y la satisfacción cuando se vulneraban o se atacaban los símbolos patrios de otros estados. Eso también es parte de las relaciones internacionales. Porque las relaciones internacionales van a contener esos aspectos tan importantes por el cual los países
tienen relación entre sí dentro de este marco de globalidad, dentro de este marco de acción. Y avanzamos, las relaciones internacionales, dice. O estudios internacionales, es un estudio que trata de los asuntos extranjeros y de las grandes cuestiones del sistema internacional en materia política, económica, jurídica y diplomática. El papel de los estados, el de las organizaciones internacionales, el de las organizaciones no gubernamentales y el de las empresas multinacionales y cualquier otro actor internacional. Ojo, que las relaciones internacionales se pueden dar en aspecto de política, en aspecto de economía, en un aspecto jurídico, en un aspecto diplomático. Y que además, no solo, si bien es cierto, el Estado es el garante primordial de las relaciones internacionales, también es cierto que hay otros órganos internacionales, las ONGs, etcétera, otros que pueden participar, ya lo hemos platicado también. Pero también hay que considerar que las relaciones internacionales no solo debemos enfocarlas desde el punto de vista de lo económico, que ya lo hemos hablado ampliamente en clase. No solo se trata de la economía, compañeros, no solo se trata de unirnos entre nosotros por un tema o un aspecto económico o propiamente económico, sino también hay aspectos políticos, sociales, geográficos, porque indudablemente nosotros, si ya vamos a ver adelantito la clasificación de las relaciones, indudablemente nosotros vamos a tener relaciones por un aspecto geográfico. Por ejemplo, con los países vecinos, cuando hablamos de los países vecinos de Guatemala, por ejemplo, México, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, que son países que están cerca de nuestra región, con quienes podríamos decir, México tal vez no, pero con Centroamérica compartimos similitud de culturas. Entonces las relaciones también van a surgir a partir de esos aspectos culturales, aspectos políticos. Porque claro está, también para tener relaciones internacionales, o mejor dicho, buenas relaciones internacionales, debemos compartir conceptos de política, de gobierno. Que claro que eso es fundamental, ¿no? Por ejemplo, cuando al final de la Segunda Guerra Mundial, que surgieron las dos grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, con conceptos políticos sociales distintos, opuestos, contrarios. Entonces, en ese mismo orden de ideas, se alineaban los países en pro de los americanos o los estadounidenses y en pro de la Unión Soviética, de acuerdo al concepto político que cada pueblo, nación tenía. Por ahí vamos. Esto surge hasta el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, Cuba, Venezuela no se relacionan o pretenden no relacionarse o tienen una mala relación con Estados Unidos. Mientras que hay otros países que no, que tienen una buena relación. Esto desde un punto de vista político. ¿De acuerdo? Entonces, estos aspectos de vista políticos son los que van a dar, o dan, mejor dicho, la pauta de la forma de relacionarnos, político, jurídico, que compartamos el mismo sistema de gobierno jurídico para poder tener una buena relación internacional y una estrecha relación.
Por ahí veía yo la noticia que en un país islámico, que voy a obviar su nombre, condenaron a una mujer a 15 años y 75 latigazos por haber subido una foto a Instagram sin el famoso burja, creo que se llama, o el velo. Porque en esos países islámicos es prohibido que una mujer no use velo. 15 años de cárcel y 75 latigazos. Creo que nuestros países no compartirían eso y por eso no podríamos tener una buena relación con ellos. Y a nivel internacional, pienso yo, porque nuestros conceptos son diferentes a esos conceptos. Ok, comparto de nuevo. Las relaciones internacionales son un campo de estudio de carácter social, económico, jurídico, político, basado en el conocimiento y el análisis de la convivencia entre distintos países y sus acciones en marco global. Indudablemente las relaciones internacionales se centran en esta relación, en este intercambio de ideas que se va a dar entre los estados. Y ahora entonces, por ejemplo, yo les hago una pregunta. Porque ya vimos y tenemos claro que el principal actor político en materia internacional es el Estado, pero hay otros. La ONU, la OEA y otros organismos de carácter internacional. Ahora yo les pregunto, compañeros, por ejemplo, la ONU, que pretende ser un órgano mediador cuando hay dificultades entre estados o conflictos. ¿Creen ustedes que los estados que tienen la capacidad de poder negociar, la capacidad de poder dialogar, que el derecho internacional les permite buscar el diálogo de forma directa dentro de una relación internacional? ¿Es necesario entonces la existencia de estos órganos internacionales o no? Como una característica de mediadores. Si ya vemos que tenemos la potestad o la capacidad de poder dialogar o mediar de forma directa entre nosotros. ¿Qué piensan ustedes? Opinen. Opinen en esta tarde, compañeros. Opinen, por favor. ¿Qué piensan? ¿Qué creen? ¿Es posible? ¿Es viable que podamos tener relaciones internacionales únicamente entre los estados sin la necesidad de estos órganos internacionales que vienen a ser o que quieren o pretenden ser árbitros? ¿O siempre es necesario que existan? ¿Qué piensan ustedes? Opinen en esta tarde. Escríbanme por favor al correo. Esta es la primera pregunta de la tarde del día de hoy. ¿Creen ustedes que es necesario la existencia de estos órganos internacionales que sirven como reguladores, mediadores en las relaciones internacionales, o piensan que no son necesarios y que los estados pueden resolver sus problemáticas de forma directa? Por favor, opinen en esta tarde, compañeros. Leo sus opiniones. En eso vamos a seguir avanzando. La Organización de las Naciones Unidas es uno de los organismos interestatales más representativos
de las relaciones internacionales en la actualidad, que es lo que venimos hablando, porque la ONU, como órgano internacional, aglutina en él a todos los países del mundo, de ser posible, para que sea un foro de diálogo entre los países, pero en caso que no exista un correcto diálogo, en caso que los estados no puedan resolver sus problemáticas de forma directa, la ONU tiene la capacidad militar para intervenir en un estado. Como dicen ellos, a título de pacificadores. Pero entonces yo les hago la pregunta, compañeros, ¿creen ustedes necesaria la existencia de la ONU? Y si quieren, vayamos más adelante y demos un segundo paso. Y esta política de intervención, claro que esta intervención se da en la creencia que es necesario intervenir en un estado para salvarlo, para apoyarlo. ¿Será importante esto? ¿O creen ustedes que los estados tienen la capacidad de dialogar y resolver sus problemas de forma directa? Buenas tardes, Davis, Margot. Siempre escríbanme, porfa, de dónde me están viendo ahí para poder saludarles y conocer dónde están. Dada la situación, viene la opinión de Damaris. Gracias, Damaris, Margot Flores. Dadas las situaciones actuales, tenemos como corrupción en el área de la medicina y la judicialización de la medicina en sí, en las instituciones, es preferible optar por organismos internacionales para hacer las compras. Ah, muy interesante. Porque ellos no han bajado el nivel de corrupción. Porque los entes que cotizan no lo hacen bien. Ok, Damaris opina que, dando un ejemplo, que ahorita en materia de salud se están haciendo ciertas compras en el tema COVID, Damaris, ¿verdad? Y otras cuestiones, y pareciera ser que hay mucha corrupción. Quizás sería mejor, opina Damaris, la existencia de un órgano internacional que venga a suplir o a auxiliar a Guatemala, pero ¿no le parece intervención esto a usted, Damaris? Es interesante. Es lo que explico. ¿Será que es prudente pensar que un órgano internacional intervenga y esta no daña la relación que tenemos con esos órganos internacionales? Claro, el órgano internacional con la bandera de decir de que viene a apoyarnos o que viene a salvarnos de nosotros mismos por las malas decisiones que estamos tomando, quizá. ¿Será prudente, compañeros? ¿O los estados en su soberanía pueden manejar sus problemáticas y resolver las mismas? ¿Qué opinan ustedes? Máxime en una relación, pensemos Guatemala-Belice, la dificultad, la problemática que tenemos con Belice, ¿será necesario que exista un árbitro que medie en esta situación o única y exclusivamente de forma directa Guatemala y Belice que encuentren una posible solución? Toda vez que el Estado de Guatemala tiene la capacidad, la potestad de relacionarse con otros países, con otros estados, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes, compañeros? Opinemos en esta tarde. En eso seguimos avanzando un poquito más.
principales teorías que hablan sobre el derecho internacional. Durante el último siglo de estudio en las relaciones internacionales podemos hablar de 4 grandes teorías que intentan explicar cómo opera el sistema internacional. Primera, el liberalismo. El liberalismo define que los estados actúan en el sistema internacional en función de su cultura política, económica y de su tipo de gobierno. El realismo. La teoría del realismo o realista concibe el sistema internacional como una lucha entre los actores por alcanzar el máximo poder posible. Considera al Estado como un actor principal en este escenario en el que buscaría aumentar su poderío militar para maximizar su poder. Muy bien. Tenemos el liberalismo, ¿verdad? Y tenemos el realismo. El liberalismo indica que en materia del derecho internacional, los estados entran al mismo actuando única y exclusivamente conforme ellos se ven, conforme su propio aspecto cultural, político y social, y que de acuerdo a eso actúan nada más. Es una corriente liberal. El Estado actúa y se relaciona con otros estados con voluntad propia y nada más. Mientras que el realismo dice que no, que el Estado entra, pero no, es indiferentemente el aspecto cultural, idiomático, cualquier otro aspecto que le queramos poner, y que lo único que hace es buscar el poder a través de las relaciones internacionales, acrecentar su influencia, acrecentar su poder. Y yo me pregunto, ¿creen ustedes que en la actualidad existen estados que actúan bajo el realismo? Es decir, estados que únicamente intervienen en el derecho internacional buscando expandir su poder e influencia. ¿Será esto viable? ¿Será que esto existe, compañeros? Hay países poderosos que están intentando expandirse, ¿o será que no? ¿Será que esta teoría del realismo no existe? Y que únicamente los estados actúan conforme su identidad personal. El liberalismo habla prácticamente de su propia identidad. Y entonces mi pregunta es, ¿existirá el realismo donde el Estado sí interviene en el derecho internacional con el único objetivo de expandir poder? Pues prácticamente. ¿Qué piensan ustedes en esta tarde? Participen. Hoy están poco participativos, compañeros. Hoy sí no muy quieren. Gracias, Victoria. Victoria, buena tarde, Victoria, gracias. La compañera Victoria nos dice que sí es necesario que exista un mediador. ¿Usted opina que es necesario que existan estos mediadores internacionales? Porque quizá los estados no tenemos la capacidad de resolver nuestros conflictos, ¿verdad? Podría ser. Gracias, Victoria, por su aporte. Damaris, gracias. Desde la ciudad capital, gracias, Damaris, por participar. Ajá. Oh, muy bien, muy bien, muy bien.
Gracias, Damaris. Es mi opinión, opinó de todo. De una vez me contestó. Parejo. Gracias, Damaris. La compañera Damaris dice, primera consideración. En cuanto al tema de medicina, la UNOPS, que son parte de la ONU, vienen a darnos una alternativa desde la perspectiva internacional como un órgano internacional para evitar la compra de medicina bajo conceptos de corrupción, sino que es más transparente. En el tema de Belice, la compañera opina de que sí es quizá necesario un árbitro porque ni entre nosotros los guatemaltecos nos podemos de acuerdo sobre el tema de Belice, qué vamos a reclamar, qué vamos a exigir, ¿verdad? Entonces, mucho menos nos podríamos poner de acuerdo con otro estado, por lo tanto, sería mejor que hubiera un mediador. Y por último, dice la compañera si hay, la pregunta que sí en cuanto al realismo, si hay estados que tratan de expandir poder, y la compañera dice que sí, hay estados que considera que lo único que buscan es expandir su poder, su dominio sobre otros estados. Gracias, Damaris, gracias. Así es. Muy bien, continuamos un poquito más. Las siguientes dos teorías, la escuela inglesa bebe de fuentes del siglo XIX y se podría ubicar en un punto intermedio entre las dos teorías anteriores, siendo de hecho conocida también como la teoría libre realista. La escuela inglesa habla que la relación internacional se va a citar en un punto medio, porque los órganos o estados internacionales, específicamente los estados, van a intervenir en materia internacional basándose en su propia cultura, en su propia identidad, pero al mismo tiempo con objetivos de expandirse, ¿verdad? Con objetivos de expandirse. Y tenemos el neomarxismo. El neomarxismo es una teoría, la teoría marxista, también conocida como teoría crítica, ¿verdad? De las relaciones internacionales. Rechaza tanto la visión de la cooperación entre los estados como la búsqueda del poder per se. Esta teoría del neomarxismo habla que la relación internacional se va a basar en que el Estado no se relacione tanto a nivel internacional, sino que es más a lo interno. No se tiene que desarrollar a nivel internacional, sino que lo que hay que desarrollar es la parte interna del país. O sea que eso es lo que promueve. No le da tanto énfasis a que el Estado se relacione con sus vecinos, a que el Estado tenga o no buenas relaciones con los demás. No, sino que es una teoría que se centra en que lo que se debe desarrollar por parte de los estados, por parte de los países, es a lo interno de ellos mismos. Esto es lo que enfoca, esto es lo que analiza esta teoría. Esta teoría, por ejemplo, va de la mano con los estados socialistas, ¿verdad? Por eso se llama un neomarxismo, ¿verdad? Como Cuba, o Venezuela, o China, quizá aunque China ya es otro concepto, pero la idea es que hay que desarrollarnos a lo interno del Estado, indiferentemente de cómo nos relacionemos a nivel internacional. Dejamos de lado el tipo de relación buena o mala que tengamos a nivel internacional, lo cual es bien delicado porque en este mundo globalizado no sé si podamos ya como estados o como países vivir aislados de los demás. Lo veo difícil, lo veo complicado que esto se pueda hacer de esa manera, ¿verdad? ¿De acuerdo? Muy bien, sigamos. Clasificación. Fundamentalmente, la clasificación de las relaciones internacionales las podemos agrupar en 4 categorías. La relación de cooperación, la relación de conflicto, de asociación y de comunicación.
Bueno, en primer término, la relación de cooperación. Esta se basa en que los estados se relacionan entre sí por ideas, conceptos mutuos y se auxilian, se ayudan, tienen libre comercio, tienen apoyo de todas clases, ¿verdad? Entonces cooperan, es una buena relación. La segunda diría que es la de la asociación, porque los estados acá se unen, se asocian con los mismos fines, se unen ellos para enfrentar diversas circunstancias con los mismos fines. La relación de comunicación, esta es interesante porque consiste en que el Estado tiene relación con otro Estado, aunque con este no tenga nada que ver. Por ejemplo, y esto se palpa, cuando Guatemala pone un embajador en Chipre, un embajador en Grecia, un embajador en Albania, por ejemplo, es un país allá en República Checa. Son países que existen, ellos ponen sus embajadores acá en Guatemala. Y si bien es una relación de comunicación, no tenemos ni cooperación ni asociación con ellos, porque al final del día no nos relacionamos directamente, no nos aportan nada a nosotros, ni nosotros no les aportamos nada a ellos. Únicamente sí tenemos una buena relación, pero únicamente comunicación por el hecho que tenemos a nuestro embajador allá y viceversa, ¿no? Y por último, la relación de conflicto. Esta igual, ¿verdad? Se encamina a que tenemos una relación con otro estado, una relación de carácter conflictivo, ¿verdad? Que en algún momento dado nos podría llevar a una guerra, pero esta situación genera que estemos en una relación. ¿De acuerdo? Entonces, repasando, diríamos que existe una relación de cooperación cuando los estados se auxilian entre sí, ¿verdad? Se apoyan entre sí. Una relación de conflicto, una relación de asociación y una relación de comunicación. Muy bien. Participamos en esta tarde, compañeros. Otras participaciones quiero ver. De las preguntas que ya se han hecho. Solo dos compañeros han participado, dos compañeras, mejor dicho, participemos. Ya estamos llegando al fin de la clase, ¿oyeron? Gracias por la atención que me han prestado en esta tarde. Antes de dejarle las preguntas, quiero ver si participan, por favor, en las preguntas que hicimos a lo largo de la clase. Entonces, debemos entender que la relación internacional surge de esta necesidad del Estado de convivir con otros estados, de relacionarse con otros estados, de desarrollarse en el aspecto internacional. Y es ese desarrollo que mantiene unas relaciones buenas, llamémosle así, de cooperación, de asociación o de comunicación, o una relación mala cuando ya hay conflicto, divergencia con otro estado que en algún momento dado puede redundar en una guerra. Para eso es que, entre comillas, existen los órganos internacionales para evitar el surgimiento de guerras entre estados. Se deben evitar las guerras. Ese es el objetivo primario, primordial, esencial. Evitar las guerras a toda costa a través del diálogo entre los estados, ¿verdad? Por eso tenemos la capacidad como estados de relacionarnos con otros de forma directa y hablar. Bueno, muchas gracias por la atención prestada en esta tarde. ¿Qué tenemos? Las preguntas de una definición de la relación internacional. Vimos varias definiciones. Explique la teoría del liberalismo. ¿En qué consiste esta teoría? ¿Qué dice del actuar del Estado? Explique también la teoría del realismo. ¿En qué consiste? ¿Qué habla sobre las relaciones internacionales?
De ahí tenemos en qué consiste la relación de cooperación y en qué consiste la relación de realismo, en qué consiste, qué habla sobre las relaciones internacionales. De ahí tenemos en qué consiste la relación de cooperación y en qué consiste la relación de comunicación. Ya las vimos, son las últimas que vimos en la clasificación. Creo que han quedado bastante claras. Voy a ver si alguno de mis alumnos quiso participar en esta tarde. Manuela Santiago, buena tarde. Claro que es necesario, opina la compañera, la intervención de la ONU cuando los gobiernos no tienen la capacidad de administrar un país, entonces es necesario recurrir a un órgano internacional para encontrar una solución a cada conflicto. Gracias, Manuela, muy fina por participar. Sí, ¿verdad? La opina que es necesaria la existencia de un órgano de carácter internacional que cuando los estados no puedan resolver sus propios conflictos, cuando los estados no pareciera ser que no son capaces, entonces que un órgano internacional ayude, ¿verdad? En los países. Muy bien, no tengo más participaciones, la clase se va a hacer un poco corta en esta tarde, ya la concluimos, así que les agradezco haber estado conmigo en esta oportunidad y los deseo una feliz tarde, un buen descanso, nos vemos en una próxima oportunidad.